Y bueno, vamos a la exposición de la palabra. Estamos en Romanos ahora, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Estamos en Romanos, capítulo 9. Usted si tiene su Biblia ahí o en el móvil, bueno, le invito a que lea la palabra con nosotros en esta hora. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, aquí Pablo ya les estaba hablando, ¿verdad? Al pueblo cristiano, diciéndole el dolor que sentía por sus parientes, por sus hermanos, ¿verdad? Porque veía en ellos que no aceptaban a Jesús como Salvador, sino que ellos eran los primeros enemigos que él tenía en cuanto a la extensión del reino. Y eso a él le causaba dolor, ¿verdad? Decía que sentía gran tristeza y que aún mismo él quería hacer anatema con tal de salvarlos, que ellos entendieran el propósito de salvación por el cual Cristo había venido en medio de ellos. Pero ellos no entendían esto y era la preocupación de que Pablo tenía por ellos. Entonces, él les decía estas cosas para que ellos cobraran ánimo, para que no se desanimaran, si veían que entre ellos mismos, bueno, eran los que hacían la guerra, los que hacían opresión, para que no se hablara de Jesús. Y Pablo le decía que aunque de ellos venía todas estas cosas, todas estas bendiciones, que ellos habían sido el pueblo escogido por Dios, nada más y nada menos, bueno, su incredulidad no los dejaba, no permitía que ellos aceptaran a Jesús. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos venían todas estas cosas, venían los patriarcas, la nube de gloria de Chequiná que venía de ellos, todas estas cosas que Israel había venido escuchando desde que fueron liberados, desde que Dios los tomó como pueblo. Bueno, ellos sabían todas estas bendiciones y este privilegio que tenían como pueblo, que eran diferentes a los demás pueblos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías, ellos no consideraban que Él cumplió con los requisitos para ser el Mesías del que ellos les habían hablado. Y es que cuando las cosas se ven de un punto carnal, con nuestros ojos carnales, se nos va a hacer muy difícil entender las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso que a veces uno ve cuando dentro de la familia, ¿verdad? Alguien que empieza a cambiar o empieza a actuar de manera diferente o que Dios empieza a obrar en su vida, bueno, a veces a la propia familia le cuesta creer que en este familiar que Dios está haciendo algo. Y algo más o menos así sucedía con el pueblo de Israel. Para ellos era imposible que Jesús fuera el Mesías y de hecho hoy también para ellos se les hace difícil eso. Hace días, bueno, hace días no, unos cuantos meses, había escuchado de un rabino, viendo por internet, aunque de internet se ven tantas cosas buenas como malas, como cosas que exageran o como no. Pero según este hombre que decía que era rabino, decía que Jesucristo ni siquiera era del pueblo de Israel porque no era hijo de José y entonces hacía referencia que María había cometido adulterio y que no, nunca había sido había quedado embarazada por el Espíritu Santo, sino que ella había sido adúltera y lo que pasa es que José la perdonó y tapó el pecado de ella para que no se supiera y entonces luego que habían salido con el cuento de que Jesús venía del cielo y todas estas cosas, ¿verdad? Y yo escuchaba eso y a mí me sorprendía cómo hablaba este hombre y era un conocedor de la ley, de ellos y todas estas cosas y hablaba con respecto a ellos de esta manera. Y es que la palabra de Dios por eso no se puede entender por nuestros ojos carnales, por nuestros sentimientos humanos, sino que a través de la fe.
como han dicho los capítulos anteriores, solamente en la fe podemos entender todas estas cosas. Con fe es que podemos entender que Jesús ha venido del cielo y nos ha salvado. Y nosotros pues no debemos pensar si Israel es rechazado, entonces nosotros también no. Nosotros debemos entender de que es por fe que se recibe todas estas cosas, todas estas bendiciones. En parte Israel la ha rechazado, pero nosotros como hijos de Dios las hemos aceptado, ¿verdad? Entendemos que de ellos vienen los patriarcas y todas estas bendiciones. Y Pablo hablaba algo aquí como queriendo expresar de que algo así como Moisés cuando el pueblo estaba en el desierto, que crearon aquel becerro de oro y ellos quisieron, quisieron, no lo hicieron, estaban adorando y Dios se enojó tanto, ¿verdad? Que había decidido destruirlos y Moisés intercedió por ellos, ¿verdad? Y le decía, bueno, si Dios no lo perdonara, entonces que lo destruyera todo. También Moisés estaba dando por ellos. Entonces, así mismo Pablo estaba hablando por su pueblo, por sus familiares y de Israel, sentía ese dolor y esa tristeza. Y así mismo nos sucede a nosotros cuando tenemos familiares que no están en los caminos del Señor y nosotros deseamos que estén juntamente con nosotros, que disfruten estas bendiciones que nosotros estamos disfrutando, pero por eso nos afincamos en la oración, le lloramos a Dios por nuestros familiares, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, nuestros primos, ¿verdad? Para que Dios los salve. Y es que eso es lo que quiere Dios, que nosotros sintamos amor por las almas que aún no están en los caminos del Señor, aún por aquellos que no son nuestros familiares. Nosotros debemos interceder por ellos para que puedan ser salvos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Nada más y nada menos vino el Señor Jesucristo de ellos, ¿verdad? Del pueblo de Israel, y sin embargo ellos no lo aceptaron. Pero hoy nosotros entendemos eso, hay salvación en el Señor para con nosotros. Entonces que nosotros podamos tener fe creyendo que Jesús vino para salvarnos a nosotros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos amados en el Señor, la paz del Señor con ustedes. Los versículos del 6 al 8 dicen, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Gloria al Señor. Bueno, aquí el apóstol Pablo explica de una manera muy sencilla, ¿verdad? Y él dice que no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Porque como venía explicando nuestra hermana Lenny, las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, les dio el pacto, les dio tantas cosas, fue el pueblo escogido. Dios pues se dirigió directamente a ellos y los consagró para él. Pero al final pues vemos que el pueblo desobedeció, el pueblo se apartó, no se dejó gobernar por lo que Dios decía. Y entonces muchas veces nosotros tendemos a decir, bueno, fue que Dios se equivocó, Dios no cumplió su palabra, pero no es así. Dice allí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es fiel. Todo lo que Dios dice se cumple. Ahora depende de cada uno de nosotros si esa palabra llega a efectuarse a totalidad en nosotros, porque no es que Dios falla, sino que el pueblo muchas veces se aparta de Dios, se olvida del Señor y no recibe esas bendiciones. Las bendiciones están allí, la promesa está allí, pero depende de nosotros. Y dice allí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Él estaba explicando allí que no todo el que había nacido allí en Israel era descendiente allí era participante de las promesas de Dios para Israel, porque no solamente era estar allí en Israel, sino recibir las promesas, las palabras, era dejarse gobernar por lo que Dios decía. Y dice el texto 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Nosotros sabemos, ¿verdad?, la historia allí del nacimiento de Isaac, la promesa que Dios le hizo a Abraham para Isaac. Y dice allí que no todos son hijos, sino los que son descendientes de
en Isaac te será llamada descendencia. Hay una diferencia allí. Ahora en el día a día nosotros escuchamos muchas personas que dicen yo soy cristiano. Mucha gente se envuelve o se involucra allí en el grupo de ser cristiano, pero no es solamente decir yo soy cristiano, sino verdaderamente vivir como un cristiano. Estaba leyendo por allí que dice que uno de los significados de Israel es ser gobernado por Dios. Una cosa es decir yo soy hijo de Dios y otra cosa es verdaderamente que Dios te mire como un hijo. Y dice el 8, esto es no todos, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es tremendo, muchas veces nosotros queremos como que comprometer a Dios con solamente decir yo soy hijo de Dios, pero recordemos que la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para nosotros poder ser participantes de esa naturaleza divina, del pacto, de las promesas del Señor, debemos de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y es lo que Pablo quiere decir en estos versículos. Debe haber un compromiso con el Señor. El pueblo de Israel se jactaba y decía, no, nosotros somos descendientes de Abraham y eso es suficiente. Pero resulta que no es así. No es suficiente solamente decir yo soy cristiano. No es suficiente venir a una iglesia. Hay que tener un encuentro con el Señor Jesucristo para que haya un cambio total y radical en el corazón de la persona, que brote de su corazón verdaderamente una esencia de ser hijo de Dios y que Dios pueda dar testimonio de lo que tú estás diciendo, que Dios esté contigo cada día. Ayúdanos el Señor a que nosotros verdaderamente estemos disfrutando, hermano, de lo que es ser hecho hijo de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Bendiciones, mis hermanos, la paz del Señor sobre sus vidas. El versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, podemos ver aquí que el apóstol Pablo está dando una declaración al pueblo de Israel, porque muchos de ellos se basaban y tenían pues como fundamento de que con ser hijos de Abraham era suficiente para ser salvo, era suficiente para obtener todos los beneficios de parte del Señor. Pero vemos el verso anterior, el verso 8, que dice que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos son, según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, el pueblo de Israel tenía esta situación allí, que para ellos bastaba pues ser del linaje, ser descendiente de Abraham. Y el Señor aquí a través del apóstol Pablo le recalca que no solamente esto son hijos los que provienen de la carne, sino los que provienen de la promesa, porque ellos se enfatizaban en esto porque Ismael aún también era descendiente de Abraham, pero no era un hijo legítimo, era un hijo de una esclava, de la concubina allí. Pero más adelante podemos ver que Dios le da pues allí una explicación más clara y le dice ahí que el Señor pues declaró que en Isaac, que Sara, para este tiempo del año entrante vendría Isaac, que era el hijo de la promesa, y le da una declaración allí también que cuando Rebeca estaba allí embarazada, a punto de dar a luz,
dice la palabra allí en el libro de Génesis que ella anheló, pues deseó morir porque era fuerte la lucha que tenían estos dos muchachos allí, Jacob y Esaú. Y dice la palabra del Señor ahí que para dar a entender de que no era solamente por la descendencia de la carne, porque Esaú y Jacob eran hijos legítimos de la misma madre, del mismo padre. Y con todo esto Dios llamó, Dios eligió a Jacob como el hijo de la promesa, el hijo de la bendición, el canal por lo cual fluiría la bendición. Y dice ahí que no era por obra, porque no habían nacido. El apóstol allí declara, dice, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí vemos dos palabras que resaltan, es el propósito y el llamado. Y aquí lo tremendo, que cuando Dios tiene un propósito con una persona, Él lo llama. Tenía Dios propósito con Jacob, tenía un llamado para con él. Dios trabajó con Jacob bastante. Jacob tenía un carácter bastante fuerte, era un hombre que engañaba, muy astuto, y Dios tuvo que tratar fuertemente con Jacob porque había el llamado, había la elección, había el propósito, y Dios lo había recalcado aún antes de nacer. Lo dijo, el mayor serviría al menor. Era lo contrario a lo que estaba establecido. Y vemos aquí que Dios no rechazó a Esaú en una manera de hacerlo perder, sino que fue aceptado Jacob antes que Esaú. Y dice ahí la palabra del Señor, como dice el verso 13, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. No que lo aborreció para perderlo, sino que amó a Jacob porque tenía un propósito, tenía un llamado, había una elección entre ambos y Dios se había agradado y había decidido ser a través de Jacob el canal de bendición para que no solamente el pueblo de Israel fuese salvo, sino aún toda la humanidad a través de Jesucristo. Así que si Dios tiene un llamado contigo, Dios tiene un propósito contigo, no te debes de jactar de esto, sino que tienes que obedecer a Dios, tienes que servirle al Señor y saber pues que en medio de ese propósito y ese llamado vendrá la bendición a través de la obediencia. Que Dios te bendiga. Dios me les bendiga, amados hermanos. Nuevamente, la paz del Señor sea con ustedes. Vamos a leer versos 14 al 16 en el nombre del Señor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria al Señor. Fíjense que está en los versículos anteriores, está hablando acerca de la elección de Jacob, ¿no? Entre Jacob y Esaú dice que Dios eligió a Jacob. ¿Por qué lo eligió? Nos estaba explicando nuestro hermano Fran, ¿verdad? No era por obras que ellos hubiesen hecho. Y ahora esta es como la continuación, ¿no? Entonces hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Habrá injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué Dios eligió a Jacob y no eligió a Esaú? Dice que en una ocasión una mujer le hizo esta pregunta a Spurgeon y le dijo que ella no lograba entender cómo es que Dios había elegido a Jacob y había rechazado a Esaú. Y entonces le pregunta, le responde Spurgeon, dice, pues la verdad, lo que yo no, ese no es mi problema es pensar por qué eligió a Jacob. Así que sea que por el lado que lo miremos, podemos ver que solamente es aquella soberanía de Dios que hace que Dios elija, decida como Él quiere.
Si hay alguien soberano en este universo, ese es Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Así que Él como soberano, Él tiene dominio absoluto. Él decide y nadie puede decirle a Dios por qué haces esto. Ahora, el hecho de que Dios, en este caso, haya elegido a Jacob, no significa que Él sea injusto, significa que Él está aplicando su soberanía y ya está. ¿Por qué? Como le explicó, Él le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo que le mostrara su gloria, allí en Éxodo 33, dice que el Señor le mostró su gloria, pero hay algo que el Señor le dijo, que Él tendría misericordia del que tenga misericordia, ¿verdad? Es decir, no es del que corre, no es del que quiere, no es del que pide, no es que tú eres más bueno, no es que no, sencillamente Él tiene misericordia de quien Él quiere. Él endurece a quien quiere endurecer, porque Él es el soberano. Y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a aceptar de Dios es su soberanía. Yo no tengo por qué entender todo lo que Dios hace. Dios no tiene por qué darme explicaciones a mí de lo que Él hace. Simplemente tenemos que aceptar la soberanía de Dios y entender que Dios es justo, que Dios es perfecto, que todo lo que Él hace está bien hecho, sea que yo lo entienda o sea que no lo entienda, amados hermanos. Dice allí, ¿verdad? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muchas veces yo me pregunto, ¿verdad? Dentro de la soberanía de Dios, por ejemplo, en mi familia, yo soy una de las personas que he conocido al Señor de hace muchos años y siempre le oro a Dios por mi familia y le digo al Señor, Señor, sé que no soy mejor que ellos. Yo no entiendo por qué tú me elegiste a mí y me escogiste y me llamaste y me has puesto a servirte. No lo sé. Yo no entiendo eso, mi hermano. Hay algo que sí estoy segura, que yo no soy mejor que mis familiares. Simplemente puedo entender lo que dice aquí la palabra. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él escoge, elige a quien Él quiere. Y entre esa misericordia de Dios, tú y yo hemos sido escogidos. ¿Por qué? ¿Acaso somos mejores que otras personas? No, tal vez hasta seamos peores, pero en la misericordia de Dios, Él nos ha elegido. Y eso es lo que tenemos que reconocer y por eso debemos vivir más que agradecidos con el Señor, porque ha sido su misericordia. ¿Qué es misericordia, amados hermanos? Es ese amor bondadoso de Dios para con nosotros. Cuando hablamos de una persona a la cual se le hace misericordia, también depende, esa misericordia es del quien la hace, ¿sí? No es que exactamente esa persona lo merezca o no lo merezca, sino quien hace la misericordia, el que llama, como dice allí en el versículo anterior. Entonces, es Dios quien tiene misericordia. Él no está obligado a tener misericordia con nosotros, pero la tiene. Él no está obligado a darnos todas las cosas que nos ha dado, pero no las da. ¿Por qué? Por su gracia, por su misericordia, por su amor y por esa soberanía que Él tiene sobre el universo y que le permite hacer y decidir lo que Él quiera. Y esto no lo hace injusto en ninguna manera. Así que, amados hermanos, ¿cómo no agradecer esa soberanía de Dios, esa fidelidad del Señor? Porque en esa soberanía tú y yo hemos sido elegidos para servirle al Señor. Así que agradezcamos a Dios y cuando usted no entienda algo, nunca juzgue a Dios porque Dios es perfecto. Simplemente cuando usted no entienda algo, dígale, Señor, no lo entiendo, en su momento te pido que tú me lo hagas entender y Dios te lo hará entender. Dice la Biblia que lo que no entendemos hoy, lo entenderemos después. Si aún en esta tierra no lográramos entenderlo, estoy seguro que cuando estemos en el reino de los cielos, allí Dios nos va a hacer entender muchas cosas que hoy nos ha costado y no hemos logrado entender. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Continuamos con la porción del día de hoy, esta disertación poderosa de la palabra de Dios que encontramos en Romanos. Estamos en Romanos capítulo 9. Si estás conectándote en este momento, abre tu Biblia, Romanos capítulo 9 y continuamos con el versículo 17 al 19. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Vemos cómo hemos hablado, los hermanos que estuvieron anteriormente estuvieron
mencionando un tema en común, un tema sobre lo que es la bondad de Dios, la misericordia de Dios sobre el pueblo, sobre cada uno de nosotros. Vemos cómo en cada uno de los personajes mencionados anteriormente, Dios demostró su poder, su misericordia, la elección que tuvo con cada uno de ellos. No fue porque ellos eligieron a Dios, sino porque Dios los eligió a cada uno de ellos. Entonces, bueno, la misericordia de Dios es grande, es para cada uno de nosotros. Dios sigue siendo bueno. Dios tiene pensamientos grandes con cada uno de nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Así que nosotros enfoquémonos en esta palabra de la bondad de Dios, de su misericordia para cada uno de nosotros. Y así como eligió a cada uno de estos personajes para cumplir su propósito para con su pueblo, también eligió personas como a Faraón para que hiciesen cosa contraria o para que endurecieran el corazón. Dios endureció el corazón de Faraón para poder demostrar el poder de Dios, su poder para con su pueblo. Vemos un pueblo que estuvo esclavo, que estuvo en el pueblo de Egipto, estuvo allí encerrado en este pueblo de cautiverio, pero Dios prometió que sacaría al pueblo a una tierra prometida y trajo a Moisés para que demostrara el poder de Dios a través de él, pero tuvo que endurecer el corazón del gobernante de este pueblo Egipto para poder sacarlo, para poder demostrar al pueblo de Israel que estuvo durante 400 años allí en Egipto y tal vez ellos estaban en la comodidad dentro de aquella esclavitud. Ellos decían, bueno, tenemos el alimento, tenemos algo, tenemos otra cosa, estamos bajo techo. Pero Dios quería cosas grandes, cosas más grandes. Quería una tierra prometida, tenía preparado una tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel. Y bueno, tuvo que demostrar Dios su poder a través de las grandes proezas, pero el faraón endureció su corazón. En varias porciones vemos cómo Moisés demostró el poder de Dios a través de estas plagas, y cuando se presentó ante faraón decía, bueno, Dios va a demostrar su poder. Y cada vez que hacía alguna proeza, venía alguna plaga, la plaga de las moscas, el agua convertida, y cada una de estas, el faraón endurecía su corazón. Y aquí es donde Dios dice, bueno, endurezco el corazón del faraón para que mi pueblo pueda ver las maravillas, para que mi pueblo pueda ver las grandes cosas que yo tengo para ellos. Vemos el versículo siguiente, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece el corazón. Así es, vemos como dos personajes grandes en este mismo acontecimiento. Vemos a un Moisés que Dios tuvo misericordia. Él decía, pero es que no sé ni hablar. Y él decía, bueno, yo iré contigo. No es necesario, no importa. Yo estoy contigo. Ten presente que yo soy el que voy delante de ti. Y así debemos ser nosotros. Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros. No importa lo que nosotros veamos negativo, porque siempre estamos viendo lo negativo y poniendo en tela de juicio cualquier cosa que Dios quiere para nosotros, pero nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios, aceptar su misericordia y confiar en que Él está con cada uno de nosotros. No importa el panorama que tú veas, Dios está con cada uno de nosotros. Y así como Dios tiene misericordia con algunos, también Dios endurece el corazón. No seas de estos que endurecen su corazón para con las cosas de Dios. Aquellos que están colocando siempre, aunque ven el poder de Dios, colocan su corazón duro como una roca, ven las maravillas, ven los milagros en su vida, en su familia, Dios sanando su vida, Dios restaurando sus hogares, Dios dando trabajo, dando labores, dando un ministerio, te da un ministerio grande en las naciones, y a veces endurecemos nuestro corazón, nos vamos tras nuestro propio pensamiento, nos desviamos del camino, nos desviamos de la palabra, nos desviamos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No endurezcamos nuestro corazón, seamos no como Faraón, sino como Moisés, que aun cuando había adversidad, aun cuando veía cosas, impedimentos en su camino, él seguía confiado a la palabra que Dios le dijo en un momento: yo estaré contigo. Por acá dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? A veces cuando vemos los acontecimientos a nuestro alrededor,
queremos buscar a algún culpable, queremos pensar a nuestra manera. Pensamos que nuestros acontecimientos y preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Señor, ¿por qué? Y es que no estamos pensando de acuerdo a los pensamientos de Dios. Sabemos que los pensamientos de Dios no son iguales a los de nosotros. Sabemos que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero a veces nos desviamos, buscamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú haces esto? No, Dios tiene grandes propósitos contigo. Dios tiene grandes cosas. No vea lo negativo de la situación actual. Ve el pensamiento que Dios tiene para contigo. Así que sigue confiando en Dios. No endurezca tu corazón, solamente confía en Dios que Él hará. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sobre sus vidas, mis amados. Que la bendición del Señor siga fluyendo en este tiempo. Estamos allí en Romanos capítulo 9 del verso 20 al 24. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó por mucha paciencia los vasos de ira, preparando para destrucción y para hacer notorio las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, mis amados, de verdad que es maravilloso, ¿verdad? Esta palabra acerca, ¿verdad?, de la elección. Hoy día nosotros, ¿verdad?, estamos elegidos, sabemos porque estamos participando de esto. Pero de pronto en este negocio necesita el Señor seguir seleccionando o eligiendo hombres, ¿verdad?, para continuar con esta tarea. Vemos este caso y como lo decía la pastora al principio, ¿verdad?, Dios es soberano, mis amados. Dios elige, levanta al que Él quiere, al que Él place. Pero algo que mientras que los hermanos estaban desarrollando el tema me llegaba a la mente aquel momento cuando aquel profeta llamado Samuel fue allí, ¿verdad?, a la casa de este hombre Isaí a ungir, ¿verdad?, a David. No sabía. Pero el hombre se fue, ¿verdad?, y miró en sí lo de afuera de los hombres y empezó a llamar a uno y llamar al otro hasta que Dios le dijo que no. Hasta el momento cuando llegó David, el Señor le dijo estas palabras al profeta: tú mira lo de afuera, yo miro el corazón. Es difícil, ¿verdad?, a veces nosotros similar esto, pero sabemos que Dios conoce nuestras virtudes, hermanos. Vemos este caso cuando allí, ¿verdad?, Moisés en ese momento difícil, en ese momento de lucha, ¿verdad?, como líder, pero Moisés tenía un corazón, ¿verdad?, dispuesto al servicio de la obra. En muchos momentos el Señor se llenó de ira y quería consumirlos, quería eliminar al pueblo, pero allí estaba este hombre llamado Moisés. Hoy día de pronto no está Abraham, no está Moisés, pero está la iglesia, no está el pueblo de Israel, literalmente vamos a decirlo así, este pueblo que habla la palabra del Señor, pero está la iglesia del Señor, está esta iglesia de Jesucristo clamando, haciendo esa obra, ¿verdad?, a favor de los perdidos. Y tenemos esa gran responsabilidad. De pronto sí, hay algunos que somos débiles, otros somos fuertes. Y habla aquí, ¿verdad?, del alfarero. El alfarero cuando está trabajando con el barro y ve que allí lo que está preparando no sale bien, lo destruye y lo sigue, ¿verdad?, hasta llegar al punto. Así es el Señor con nosotros, mis amados. Usted ve que a veces nosotros los creyentes tenemos problemas, pasamos por procesos y uno dice, pero bueno, y el Señor, no soy de Dios, Dios no me ha llamado, pero hay cosas que necesitamos, ¿verdad?, soltar. Necesita Dios, ¿verdad?, quitar a nosotros para Él derramar su gloria. A veces pensamos que es por nuestra capacidad, por lo que conocemos, por cómo hablamos, cómo nos desenvolvemos, pero siempre hay un área en nosotros que necesitamos entregarla por completo al Señor. Todo a Dios para que el Señor haga lo que tenga que hacer y cumplir con nosotros, a acabar el propósito en el cual estamos llamados en este tiempo. No solamente de ser allí un número más de la iglesia, hay una gran responsabilidad sobre nosotros, sobre usted, sobre mí, los que nos observan y aquellos que de pronto van a dar el paso de victoria en este día. Necesitamos involucrarnos. Hemos sido elegidos, Dios nos ha llamado, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido seleccionados, elegidos para llevar esta maravillosa palabra del Señor. Triste que por un momento Israel, ¿verdad?, no ha entendido, porque como decía nuestra hermana Leini anteriormente,
Hay cosas que a veces uno piensa y viendo, ¿verdad? Hoy que nosotros somos creyentes, leemos la palabra del Señor, viendo, hermano, esta nación tan insignificante, hablando literalmente de Israel, pero una nación con una potencia tan maravillosa, hermano. Ha habido muchas naciones, ¿verdad? Naciones, ¿verdad? Con aquel mayor conocimiento, vamos a decir, lo que es guerra, y no han podido con esta pobre nación, dice el hombre. Pero sabemos que detrás de Israel está el Todopoderoso, está Jehová Dios de los ejércitos. Y así como Dios cuida de Israel, también cuida de nosotros, hermano. Entonces, amado, usted que tiene ese llamado, usted que tiene esa responsabilidad, veamos por un momento qué estamos haciendo. Si en lo que el Señor nos ha elegido, en esa tarea, estamos cumpliendo, procuremos hacerlo al 100% para la gloria del Señor. Oiga, toda la gloria es de Dios. Si Dios te ha honrado en este tiempo, en el ministerio, con la familia, el matrimonio, es porque hay un propósito maravilloso, hermano. Porque de pronto esa honra no viene por venir porque se quiere sumar allí, sino porque el Señor ha visto nuestras virtudes. El Señor, como dice la palabra del Señor, de lo más vil, de lo más menospreciado, el Señor ha levantado para avergonzar a aquellas personas que según son sabios, hermano. Entonces, mantén esa humildad, mantén esa integridad, santidad y camina, ¿verdad?, con el Señor a ese rumbo de conquistar, de trabajar para su obra, sabiendo que hemos sido elegidos de parte del Señor. Siempre lo he dicho, hay muchas personas que de pronto tienen esa mayor capacidad, hablan mejor que nosotros, son mejor preparados, pero Dios ha tenido misericordia con nosotros. Así como Dios lo ha tenido con nosotros, con usted también, amigo, usted que nos observa, usted que está allí, de pronto pensando, ¿verdad?, ¿para qué he sido llamado? ¿Para qué el Señor me ha permitido? Bueno, hay un propósito especial. Solamente suéltate en las manos del Señor y deja que las aguas, ¿verdad?, dejen de fluir. ¿Para qué, hermano? Para que lleves ese propósito del Señor a las almas, a las vidas, a la iglesia, al pueblo, a esa gran responsabilidad que tiene de parte del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra. Los versos 25 y 26 dicen: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, como han venido hablando mis amados hermanos de lo que es la misericordia del Señor, ¿no? Aquí vemos que cuando habla que Él llamó a su pueblo al que no era pueblo, eso se refiere a los gentiles, ¿no? Aquí hablaba que, en ejemplo, nosotros los gentiles, pues no teníamos esa posibilidad de la salvación. Al principio la salvación era solo para los judíos, luego se extendió hacia nosotros, los demás, los que no somos judíos, ¿no? El Señor tuvo misericordia de nosotros, mi amado hermano, porque todos somos creación de Dios. El Señor tiene un trato muy especial con Israel, con su pueblo, el que decidió desde un principio ayudarles, salvarlos, guardarlos hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero también a nosotros, los que no somos judíos, también nos ama por igual, ¿no? Vemos que el Señor no hace acepción de personas. También habla en Génesis cuando el Señor vio la maldad del hombre, cómo se había pervertido, y en su momento se arrepintió de haber creado el hombre, y fue cuando decidió decirle a Noé que creara el arca, y bueno, murió casi que en su totalidad de las personas, ¿no? Y el Señor luego de eso se arrepintió y dijo que no volvería a destruir la humanidad con un diluvio, ¿no? El Señor, digo que obviamente se siente mal cuando nosotros pecamos, cuando nosotros andamos en cosas que a Él no le agradan, cuando nosotros caemos en el pecado, sí, en cosas que no están bien. A Él no le agrada eso, ¿no? Y vemos que Israel ha sido un pueblo rebelde, ha sido un pueblo duro de corazón, al igual que nosotros también. No solamente hablamos de los judíos, hablamos de la humanidad completa, ¿no? Somos duros, mi amado hermano, somos difíciles. Y el Señor así ha tenido tanta misericordia de nosotros, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar y digo: Señor,
de verdad que tú tienes tanta misericordia, porque veo tal vez las acciones de otras personas y digo, Dios mío, o sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Me cuesta mucho, ¿sabes? Me cuesta mucho de verdad perdonar. No me cuesta perdonar, pero sí me cuesta mucho cuando una persona hace algo incorrecto, hace algo que no está bien. Y para mí eso yo lo cuestiono mucho, ¿no? Y digo, Señor, o sea, si tú tienes misericordia de ellos y tú mandas que nosotros también tenemos que tener misericordia por los demás, y nos cuesta a nosotros como seres humanos perdonar, nos cuesta tener misericordia del prójimo, ¿no? Somos duros. Y así mismo ha sido el pueblo de Israel, pero es su pueblo amado, es su pueblo escogido, ¿no? Y aquí, a pesar de la rebeldía que ha tenido este pueblo, el Señor los ama y el Señor quiere la salvación para ellos y para la humanidad entera. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, mi amado hermano. Entonces, tenemos un privilegio muy grande de haber sido escogidos por el Señor para salvarnos, para ser sus hijos. Yo siempre lo digo, yo me siento privilegiada porque como decía mi mamá, ¿no? O sea, no somos, ¿no?, dignos, ¿no? Tal vez yo no soy mejor que otra persona y tú has tenido misericordia de mí y tú me has guardado de tantas cosas y hay otras personas que están pasando por una situación tan dura, tan difícil, por enfermedades terminales, por, o sea, mucho dolor, ¿no? Y uno no ha padecido tal vez lo que ha padecido esa persona. Y uno dice, Dios mío, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué sucede esto? Bueno, solo el Señor lo sabe, pero es por la misericordia, mi amado hermano. Como yo lo decía ayer, nosotros no merecíamos nada, no merecemos nada. Es que nadie puede decir, no, es que yo merezco esto y aquello porque yo soy bueno, porque yo lucho, porque yo trabajo, porque... No, mi amado hermano, nosotros no merecemos absolutamente nada. Todo lo que tenemos es por su gracia y por su misericordia. Que podamos entender esto, mi amado hermano, que todo lo que somos es gracias a Él. No merecíamos nada. No merecíamos la salvación, no merecíamos que Él enviara a su Hijo amado, a su unigénito, a morir, a padecer por amor a nosotros. No lo merecíamos. Pero Él en su gracia, en su misericordia, en su amor infinito, lo hizo por ti y por mí. Así que yo te invito el día de hoy que tú lo aceptes en su corazón y que tú seas lleno de Él y que tú puedas experimentar ese amor, esa paz, esa misericordia que solamente el Señor nos tiene. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguimos aquí en los versículos 18 al 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré. El versículo anterior dice, por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros no debemos dejar de predicar, aunque tengamos la presunción o el temor de que las personas no nos vayan a oír. Así como Moisés tuvo temor de que Faraón no le iba a oír, también Jeremías tuvo temor de que el pueblo era rebelde y no le iba a oír. Pero Dios le dijo, oigan o dejen de oír, sabrán que hubo profeta en Israel. Dios cumplió con su deber de darse a conocer. Dios cumplió con su deber de darle una oportunidad a las personas para que conocieran el bien y tomaran su decisión. Dios nos dio a nosotros un libre albedrío.
A la primera pareja la puso en el Edén y les dijo que podían comer de todos los árboles del campo, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comáis, ese día moriréis, le dijo Dios lo que debían hacer y lo que no debían hacer, y también le dijo las consecuencias de la decisión que tomaran. Si tomaban la decisión de no obedecer, iban a morir, iban a ser separados de Dios. Y ser separado de Dios es quedar a la merced de todo el mal que hay en este mundo. Quedar a la merced de que alguien quiera planificar complot, destrucción contra ti, y que tú padezcas aquella destrucción te toque a ti. Pero cuando nosotros decidimos por Dios, cuando decidimos estar unidos a Él, entonces Él nos protege, Él nos guarda. La Biblia dice ahí en el Salmo 91, en su versículo 1, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Él es mi Dios, en quien confiaré. Ese es el beneficio de estar cerca del Señor. Jesucristo dijo a sus discípulos allá en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis, así como la vid no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así vosotros separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin el Señor. Y sin el Señor no podemos dar fruto. Despega una rama de su vid, seguramente esa rama ya no te da el fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que separados del Señor, si te alejas del Señor, lo que viene es ruina. Esta humanidad decidió desobedecer, hacer su propia voluntad, no dar cuenta a nadie. Yo hago lo que yo quiero. Entonces, Dios envió su mensaje, Dios envió su palabra, pero la gente no quiso oír. Ellos no quisieron oír, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido su voz, la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Ciertamente Moisés dice, yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a celo. Dios provocó a celo a Israel. ¿Cómo lo hizo? Mire, al pueblo elegido, el pueblo llamado a disfrutar de las promesas del Señor, fue alejado y entró a una relación con Dios, a la presencia del Señor, un pueblo advenedizo, un pueblo pagano, sin conocimiento, y lo hizo su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese pueblo fue el pueblo gentil. Versículo 20 dice, e Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Qué maravilloso es el Señor. Y qué bien, por su gracia, hemos llegado a ser lo que somos. No por nuestros méritos, no por nuestras cualidades. No éramos pueblo, éramos pueblo sin conocimiento, advenedizo, pero ahora hemos llegado a ser el pueblo del Señor. Ahora, Dios, que no hace excepción de personas, ha hecho pacto con nosotros, un pacto de gracia, un pacto de vida, y hoy somos lo que somos por la gracia de Dios. Aquí nosotros sentados delante de una cámara
compartiendo el mensaje de salvación para toda la tierra, para toda la humanidad. Así que en este día, vuélvanse a Dios. Y por último, el versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mire, Israel disgustó a Dios en el desierto. Dice la Biblia que lo tuvieron disgustado 40 años. Sin embargo, Dios no dejó de hablar a Israel. Dios no dejó de enviarles el maná. Dios no tapó la boca de la roca para que no diera agua, siguió fluyendo. Y donde ellos iban, allí iba esa roca detrás de ellos. Se acostumbra uno a los milagros de tal manera que ya se vuelve insensible, ya no le llaman la atención, no se impresiona con lo que Dios hace. Pero deberíamos impresionarnos cada día por lo que Dios hace. Dios hace maravillas. Todo el día me manifesté a ellos, dice el Señor. Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Dios tiene misericordia de esta humanidad. El sol lo puso Dios ahí. Y Él hace brillar su sol sobre justo e injusto. La lluvia, ¿cuánto depende la humanidad de la lluvia? Si escaseara la lluvia, si no lloviera más, el mundo se volvería inhóspito, inhabitable. Pero Dios es bueno. Dios sigue tratando con la humanidad. Te levantas contra Dios, niegas la existencia de Dios, rechazas la palabra de Dios y sin embargo Dios sigue tratando contigo. ¿Qué has hecho tú y qué he hecho yo para merecer esa gracia? Nada, ningún mérito tenemos, pero Él es grande en misericordia, tardo para la ira y amplio en perdonar. Por eso hoy, vuélvete. Jesucristo visitó a Israel. Sus 3 años de ministerio los dedicó a Israel y lloró desde Jerusalén lloró desde el monte de los olivos sobre Jerusalén y les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra ciudad os es dejada desierta y no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Así fue. No recibieron al Señor. Pidieron un sedicioso, un guerrillero llamado Barrabás, y a Cristo pidieron que lo crucificaran. A vuestro rey, les dijo Pilato, he de crucificar. Ellos dijeron: no tenemos otro rey que César. Ellos odiaban a César. Ellos rechazaban las leyes romanas porque le fueron impuestas por obligación. Sin embargo, allí para rechazar a Cristo, negaron a Cristo y se acogieron a las leyes de César. Mis amados hermanos, el Señor les dijo: vuestra ciudad os es dejada desierta. 40 años después de la muerte del Señor, vino un general romano, rodeó a Jerusalén, la tuvo sitiada más de 1 año y murió más de 1 millón de personas allí dentro de Jerusalén, hasta que los muros fueron derribados, hasta que la ciudad fue destruida. No quedó piedra sobre piedra que no fuera derribado, como dijo el Señor allí en Mateo 24. Pero el Señor les avisó. ¿Cuánto han padecido los judíos hasta el día de hoy? 5 millones mató Hitler, pero a través de la historia han sido perseguidos en todas partes, porque el Señor vino a ellos, el Señor les dio una oportunidad de salvación. Así que en este día, hoy tienes la oportunidad. Hoy Dios te está visitando en tu casa, en tu nación, en tu ciudad. Dios te está visitando y te da la oportunidad de reconciliación. Así que vuelve hoy a los brazos de tu Creador. El
El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Un banquete en el alma, alegría, paz, gozo. Hoy recibe a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Él quiere salvarte. Allí donde estás. Pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos, di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Entra a mi corazón y quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre. Quiero vivir para ti, Señor. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Puertas, María Magdalena era la misma hermana de Lázaro y Marta. No, María Magdalena era de la aldea de Migdal, por eso se llama Magdalena de Migdal, mientras que María, la hermana de Lázaro y de Marta, era de Betania.